y el 31 de diciembre de 2019 en cualquier medio de comunicación mexicano. Las categorías en las que pueden concursar son caricatura, humor, cobertura multiformato, periodismo de investigación, crónica, periodismo narrativo, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura, entrevista, fotografía, periodismo de opinión y reportaje. La convocatoria concluye el 6 de julio. Los resultados se darán a conocer el 13 de noviembre de 2020. Cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento de 50,000 pesos. Informes y registro www.periodismo.org.mx. Premio Nacional de Periodismo 2019. En Michoacán, iniciamos con una nueva forma de vivir, una nueva convivencia. Si no respetas cada una de las medidas sanitarias ni las indicaciones para seguirnos cuidando, entonces no esperes un final feliz. No te aceleres, vamos paso a paso. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Continúa con nosotros. Gracias por seguirnos en la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerde regalarnos un me gusta en nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. A continuación, le presento un resumen de lo acontecido durante este día. Al cumplirse las 2 primeras semanas de la nueva convivencia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo indicó que Michoacán se encuentra en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19. Alertó que la movilidad ciudadana se incrementó a un 75%, mientras que Hidalgo, La Huacana y Pátzcuaro pasaron de bandera verde a bandera amarilla ante el incremento de casos. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán abrió jornadas especiales de vasectomía sin bisturí en la Unidad de Medicina Familiar número 75 en Morelia. El procedimiento se realizará todos los viernes de junio y julio a los interesados, sean o no derechohabientes de esta institución. En el municipio de Parindícuaro se incentiva el cultivo de 600 hectáreas de berries, zarzamora, fresa, arándano y frambuesa, cultivo que se potenciará con los insumos del programa de agricultura sustentable, además de que una empresa chilena invierte 20 millones de pesos en la construcción de una congeladora que impulsará su comercialización. Y al conmemorar el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, el sistema DIF estatal llama al cuidado y respeto de las personas mayores. Cerca de una docena de llamadas por maltrato a los adultos mayores ha recibido el sistema DIF estatal durante la pandemia por el COVID-19, informó su directora Rocío Beamonte. Hemos tenido ahorita en esta contingencia 11 focos rojos de adultos mayores. Quiere decir que alguien los reporta un vecino, los reporta un mismo familiar, ¿no? De manera anónima, donde pues no les llevan sus medicamentos o no les llevan alimento o de plano están en calidad de ellos no pueden caminar, su silla de ruedas ya no sirve, entonces bueno, pues hay que asistirlos de esta manera. Señaló que los adultos de la tercera edad son muy susceptibles a sufrir maltrato psicológico y físico por parte de sus familiares, sobre todo cuando su condición de salud va en detrimento. Maltrato psicológico, el maltrato de no sirves, estarlos regañando porque no hacen las cosas rápido, estarlos regañando porque no tienen la misma agilidad de sus manos, porque no caminan rápido, o de plano ignorarlos, sentarlos en una esquina y ahí dejarlos mientras los demás tienen sus actividades, o de plano maltratos físicos y con ello el despojo de su casa, de sus terrenos. Los hijos dicen, bueno, yo lo cuidé y entonces pues fírmame a mí, y entonces viene un conflicto emocional porque pues para los papás todos son los hijos, todos tienen el derecho, todos tienen el mismo amor, y eso
los ponen en una situación complicada. En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, hizo un llamado a la población a sensibilizarse respecto al buen trato que merecen las personas mayores. Ellos ya dieron todo lo que tenían que dar, su trabajo, su esfuerzo, su conocimiento, y hoy nos toca a nosotros atenderlos. Recuerden que nosotros pues vamos a recorrer ese camino, y como nosotros enseñemos a nuestros hijos a tratar a nuestros adultos mayores, pues ellos nos tratarán a nosotros de la misma manera. Guadalupe Becerril, SM Noticias. Y en ese momento nos enlazamos vía telefónica con la maestra Elizabeth Juárez Cordero, titular del Consejo Estatal de Población en el estado de Michoacán, para platicar precisamente esta situación de vulnerabilidad que tienen algunos adultos mayores y cómo, desde luego, podemos evitar en el marco de este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Maestra, muy buena noche. Hola Erich, muy buenas noches, gusto en saludarle. ¿Por qué es necesario hacer conciencia sobre este tema? ¿Por qué tenemos que modificar diferentes acciones como sociedad en este sector de la población? Bueno, Erich, de principio, porque si la suerte, la vida o quienes creemos en un ser superior, en Dios, pues nos permite llegar a la edad adulta mayor, pues queremos ser bien tratados. Entonces me parece que además es un tema de derechos humanos también, y desde luego de humanidad, ¿no? Pensar en aquellas personas que, como bien escuchaba la señora Rocío Viamonte, bueno, pues ya han cursado distintas etapas de vida en las que, bueno, han trabajado, han criado a sus hijos y han hecho una serie de esfuerzos de tal suerte que, bueno, pues de principio por eso, ¿no? Por un tema de humanidad y de derechos fundamentales. Presentan una serie de números, 57% se iniciaron esos abusos por la comisión de delitos patrimoniales. Hay violencia también en la familia dentro de ese sector, hay también lesiones, hay amenazas en ese sector de la población. Sí, decir que la violencia y el abuso en contra de los adultos mayores, digamos, no está suficientemente cuantificado a nivel mundial, pero se estima que más o menos 1 de cada 6 personas adultas mayores han sufrido algún tipo de violencia y abuso. En el año 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe especial respecto de cómo se encuentran los adultos mayores y, entre otros datos, compartía el hecho de que prácticamente el 60% de las denuncias presentadas por adultos mayores están relacionados con delitos patrimoniales, es decir, relacionados con sus bienes, despojo, y particularmente, bueno, estos estarían vinculados a sus familiares más cercanos. En un 16% le seguiría la violencia familiar y un poco más abajo, con 8%, el tema de las lesiones. Sin embargo, bueno, más allá de estos delitos que pudiéramos enlistar, Erich, me parece que el marco de esta conmemoración debe ser también una oportunidad para repensar la vejez como un constructo social al que le hemos asignado, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, una serie de estereotipos y de estigmas que desvaloran a nuestros adultos mayores. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí podría empezar buena parte de esos abusos y maltratos, en la discriminación, en la desvaloración que hacemos de nuestros adultos mayores, no solo por lo que ya hicieron en su vida, digamos, denominada productiva, sino también por lo que siguen aportando tanto a la vida familiar, como por ejemplo, pensemos en las mujeres adultas mayores que hoy cuidan a sus nietos, que hacen la comida, pero también en algunos otros adultos mayores que a lo mejor ya están pensionados, pero que pudieran aún seguir realizando tareas como la alfabetización o simplemente, bueno, pues siendo parte de nuestras vidas familiares, ¿no? ¿El tema de esa contingencia sanitaria puede afectar a este sector de la población? Sí, de manera muy importante, decirlo, esta contingencia del COVID lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y me parece que también ha quedado en evidencia que si a algún sector de la población afecta en cuestión de la letalidad, justamente es a la población por arriba de los 80 años, donde prácticamente se duplica
justamente el tema de la mortalidad. Sin embargo, bueno, pues también decir que estos adultos mayores, al hoy estar obligados justamente por medidas sanitarias a tomar distancia social, bueno, estas medidas pueden convertirse también de manera desafortunada en un aislamiento social. Y esto pues no solo afecta a la salud física, sino también a la salud mental de los adultos mayores. También recordar que, bueno, pues muchos de nuestros adultos mayores, aun cuando ya no realizan actividades económicas formales, pues realizan alguna actividad de carácter informal, y entonces en ese sentido también les estaría afectando económicamente en el acceso a ingresos a los adultos mayores. Y desde luego el tema de los abusos y de las violencias que ya decíamos ocurren primordialmente en casa, de la misma manera que ocurre con las mujeres. Bueno, pues al estar confinados en los hogares y estar pues de manera permanente con el posible agresor, bueno, pues eso los coloca en población pues también vulnerable. Maestra, gracias por tomar esta llamada, gracias por compartir esta información, nos mantenemos en contacto. Muy buena noche. Muchas gracias, Eric. Buenas noches. Maestra Elizabeth Juárez Cordero, titular del Consejo Estatal de Población. Hacemos una pausa, regresamos con más. Continúa con nosotros. Todas las personas desaparecidas están presentes. Las autoridades tienen obligación de buscarlas y sancionar a los responsables. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una mirada a la historia. 15 de junio de 1879. Muere Ignacio Ramírez el Nigromante, escritor, poeta, periodista, político e ideólogo liberal mexicano. Participó en la elaboración de las leyes de reforma y fue miembro del Congreso Constituyente de 1857. Una mirada a la historia. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Continúa con nosotros. En este momento nos comunicamos con Livia Bucio, corresponsal en la Ciudad de México de este medio de comunicación. Livia, muy buena noche, escuchamos su reporte. ¿Qué tal, Eris? Te saludo con gusto en este inicio de semana, nuestro público también, y te comento que a menos de 3 meses de que inicie el proceso electoral 2020-2021, en el que se elegirán alrededor de 3,200 cargos de elección popular, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, indicó que este domingo terminó el plazo para hacer modificaciones a las leyes que regirán las elecciones federales. El representante del INE informó en videoconferencia que al no haber cambios, los comicios del próximo año se regirán por las reglas aprobadas en el 2014, por lo que pidió a todos los partidos políticos ajustarse a las normas que, gusten o no, son la base de la convivencia democrática. Estamos a punto, dijo, de iniciar el proceso electoral más grande de nuestra historia, en el que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y casi 2,000 ayuntamientos en 30 estados, por lo que el INE vigilará que todos los agentes políticos se apeguen a las reglas que rigen esta votación y que no se repitan conductas antidemocráticas que pongan en riesgo la equidad de la contienda y los cauces institucionales de nuestra democracia.
En cuanto a la participación de los nuevos partidos políticos en el próximo proceso electoral, Córdoba indicó que podrán participar siempre y cuando estos alcancen los requisitos debidos. Señaló que, el proceso de verificación de datos se vio afectado tras la emergencia sanitaria, pero ya se reanudó, por lo que se encuentran revisando que los listados presentados por los aspirantes estén registrados en el INE, que no haya duplicidad de nombres y que las firmas no tengan registro en otros partidos políticos. Cabe mencionar que entre los aspirantes que pasaron el primer filtro se encuentra el partido Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, y el partido Promotor por México, antes Nueva Alianza, mismos que en las pasadas elecciones perdieron su registro nacional al no lograr el 3% de la votación nominal requerida. También el partido de origen magisterial Redes Sociales Progresistas, que encabeza el yerno de la maestra Elbester Gordillo, Fernando González, y México Libre, que impulsa el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, quienes cumplieron con el número de asambleas estatales solicitadas. Así que pues estaremos al pendiente de lo que nos dice el INE al respecto. Hasta aquí mi reporte, Erich, que tengas muy buena noche. Buenas noches también para ti, gracias Livia por este informe, por este reporte, nos mantenemos en contacto y es momento de escuchar y ver la información deportiva aquí en SM Noticias. Tras la presente contingencia y a reserva de lo que determinen las autoridades de salud, el Club Automovilístico de Morelia se regresará a las actividades en casa con 2 eventos en septiembre y noviembre. Las acciones del Campeonato Nacional de Rallys México comenzarán el 4 de julio en Aguascalientes y el 30 de ese mismo mes, así como el 1 de agosto con el 52 Rally Montañas que se verificará en San Luis Potosí. Para Morelia y dentro del presente calendario se tendrá actividad el 25 y 26 de septiembre con el 41 Rally Patrio, que se comprende dentro del Campeonato Mexicano de Rallys de Velocidad y como parte del Campeonato Regional de Rallys de Occidente. De la misma manera, para el 21 de noviembre se desarrollará el Rally Fundadores, justa de regularidad, que también tendrá lugar en la capital michoacana. Este año no se realizarán los eventos tradicionales de tarímbaro y de feria. A lo largo de lo que resta del año, a nivel nacional, se pretende realizar un promedio de 17 eventos en varios puntos de la República. Los jugadores Edgar González Torres del equipo Flash de Monterrey y Raimundo Contreras Espinosa, que milita en el San Diego Soccer, son los primeros jugadores de la Federación Mexicana de Fútbol 7 y Fútbol Rápido que viajarán a jugar a Europa. Fruto del convenio firmado con Kiev Mass Football Association y dicha federación desde el 24 de febrero del presente. Ambos jugadores forman parte de la Liga Mexicana de Fútbol Rápido Profesional, única avalada por la Federación y la Major Arena Soccer League. Noticia que fortalece y enriquece el minifútbol mexicano, que empiezan a dar frutos después de demostrar la gran calidad de jugadores que participaron en la selección mexicana de minifútbol, que ganó la Copa Mundial el 2019 en Australia el pasado octubre, y hoy mantiene la federación y el país el primer lugar en el ranking mundial de la World Mini Football Federation, con sede en República Checa y Suiza. En principio, el seleccionado mexicano campeón del mundo fue solicitado en Kiev para jugar el tradicional Klitschko Cup 2020 y los jugadores Ray y Torres llegarían 2 meses antes para integrarse al equipo ucraniano de nombre KMB, pero debido a la pandemia todo se canceló. Y es momento de escuchar como cada lunes la opinión de Carlos Montaño. Carlos, muy buena noche, te escuchamos. Como cada lunes, es un placer poder saludarte por este medio, amigo Erich Serpa, al igual a nuestras amigas y amigos que nos escuchan a través de SM Noticias. Iniciamos. Las recientes marchas del 13 de junio demuestran que el encono y la división permean en el país. Es increíble y lamentable que nuestro presidente y sus seguidores le continúen apostando a este camino que no conduce a ninguna parte y tampoco tiene salida. En más de 120 ciudades del país, automovilistas de nuevo tomaron las calles con consignas de vete ya AMLO, entre muchas otras. No es una situación buena para México y los mexicanos. La división a nadie conviene, nos afecta y en el extranjero damos muy mala imagen. No me imagino en una familia que los propios padres le apuesten a la división de sus hijos, y eso representa el presidente de la República, un gobierno que debe buscar el bienestar de todas y todos sus gobernados, y no de unos cuantos. Todos nos ocupamos, y en una situación de pandemia y de crisis financiera, urgen que todos los mexicanos veamos por el rescate de nuestra nación. No es posible estar peleando y discutiendo por cuestiones inútiles, cuando lo importante es que nos vaya bien.
en todos los estratos sociales. Acabar con la corrupción, la simulación, el compadrazgo y el amiguismo ha sido una petición de cada 6 años, y en este gobierno no es la excepción. Lamentablemente vemos con tristeza que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a acabar con este mal, pero es más de lo mismo. Ha permitido que haya corrupción en la CONADE, en la Comisión Federal de Electricidad, y no conforme con ello, los cobros por energía eléctrica se han duplicado y triplicado en algunos de los casos. También han habido casos de corrupción en el Seguro Social. Se han liberado a personajes funestos de la política que hicieron mucho daño al país, y el gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador los liberó. Nos referimos a Elbaster Gordillo y a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, que fue sentenciado a 9 años de prisión y ahora su condena ha sido suspendida. Y por si eso fuera poco, a la exdirigente del CENTE ya le regresaron sus bienes, entre ellos 3 inmuebles, 7 cuentas bancarias, lotes de obras de arte, autos y mucho más. ¿Qué tipo de señales nos da el presidente? Por un lado nos dice que está en contra de la corrupción y por el otro lado tolera y cierra los ojos ante los sonados casos de corrupción en su gobierno. El movimiento en su contra ha iniciado y cada vez cobra más fuerza. Muy lamentable que a pesar de que las voces aumentan en su contra, haga caso omiso de atender esta situación y aliente a sus seguidores a pelear y a continuar incrementando la división. Por hoy es todo. Agradezco su atención, amigas y amigos. Hasta la próxima. Gracias a Carlos, como cada lunes. La Comisión Forestal del Estado recibirá solicitudes para la adquisición de planta para reforestar hasta el 30 de junio del año en curso, derivado de una prórroga emitida de manera emergente ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Para solicitar hasta 1,000 plantas se debe presentar el formato de solicitud única correctamente requisitado por el Departamento de Producción de Planta, copia de identificación oficial vigente del solicitante y copia simple de la CURP. Si requieren más ejemplares, deberán presentar además copia del documento simple que acredite la legal propiedad del área a reforestar, copia simple de comprobante de domicilio y carta compromiso que recuerde que tiene hasta el 30 de junio en este tema en particular. Y lamenta la Procuraduría Ambiental de Michoacán el recorte presupuestal a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí los detalles. Para nadie debe de ser motivo de orgullo el recorte al 75% llevado a cabo por parte del gobierno federal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuando existen 182 en el país. Aquí en el estado de Michoacán tenemos ni más ni menos que la Reserva de la Biosfera como área natural protegida, y la caída en 3/4 partes del presupuesto pues es simple y sencillamente trágico, ¿no? ¿Por qué? Porque las áreas naturales protegidas pues bueno, representan un bastión natural, el bastión natural principal de todos los michoacanos, en el caso de la biosfera, y de los mexicanos como tal. Entonces se abre la puerta pues para que se disminuyan las capacidades institucionales para inspección y vigilancia de estas ANPs, y la verdad es que sí es algo muy complicado, y debemos hacer un esfuerzo para que pues esto no se traduzca en mayores delitos ambientales. Y el procurador ambiental también mencionó hacer pagar a quienes cometen delitos ambientales aún es un reto que tiene la autoridad, sobre todo cuando se trata de incendios forestales. Así lo reconoció el procurador ambiental del estado de Michoacán, Juan Carlos Vega Solórzano. Sí, es complicado. Te pongo un ejemplo. En el caso de los incendios forestales, sí es complejo judicializar los expedientes para el presunto causante de un incendio forestal, porque bueno, pues el propio procedimiento persecutorio de la Fiscalía pues requiere de pruebas, requiere de testigos, requiere una serie de elementos probatorios muy complejos para darse en el marco de este expediente. Pero bueno, el trabajo de las brigadas, el trabajo ya en el combate propiamente, pues es algo digno de admirar y de reconocer, y seguir trabajando junto con la comunidad para que nos ayuden a judicializar y a llevar a buen puerto estos expedientes. Mire, las autoridades invitan a denunciar el uso de cañones antigranizo. Acuitzio, Villamadero y Uruapan son algunos de los municipios donde más se utilizan.
En lo que va de este año, la Procuraduría Ambiental de Michoacán ha recibido alrededor de 37 denuncias por delitos ambientales. El año pasado sumaron 131, de acuerdo con el titular Juan Carlos Vega Solórzano. En esta época, las denuncias de mayor incidencia son por el uso de cañones antigranizo. Este tipo de tecnología científicamente no está respaldado, hemos analizado ya en esta administración mucho al respecto, y la herramienta jurídica de la cual disponemos está en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, donde en su capítulo de Impacto y Riesgo Ambiental refiere que este tipo de tecnología, y abro un paréntesis, es un instrumento, es un tubo que emite una onda sónica de más de 1 kilómetro de altura para descomponer el granizo previo a su caída en partículas de agua, y de esa forma no graniza sino llueve. Para el estallido de la onda sónica se necesitan 500 kilogramos de gas acetileno. Para usar tal cantidad, la Semarnat es la dependencia encargada de regularlo. Si el propietario o usuario no cuenta con ello, la PROAM puede sancionar o suspender su uso. Nuevamente hemos tenido reportes, ya comenzó la temporada en este año, de este tipo el uso de este tipo de tecnología, principalmente en los municipios de Acuitzio y Villamadero, Uruapan también, y estaremos procediendo. Nomás necesitamos que nos digan en dónde se escuchan para acudir y verificar el cumplimiento de esta documentación ambiental. El año pasado, al menos 5 de estos artefactos fueron asegurados en la entidad. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y en otros temas, el viernes hablamos sobre este punto en particular. Culminó la edición número 26 del concurso estatal de creatividad tecnológica para alumnos 2020 y el 11º concurso estatal de creatividad tecnológica de docentes 2020 en línea a cargo del CECITEM. Aquí le tenemos los detalles. Estudiantes de los planteles de Uruapan, Irapeo, Peribán y el docente del plantel Purépero resultaron ganadores con el primer lugar en este concurso estatal y quienes representarán al CECITEM Michoacán en el concurso nacional de creatividad e innovación tecnológica 2020, edición virtual. Los alumnos Joshua Marín Díaz Lira y Jan Misael Calderón Ayala del plantel Uruapan lograron el primer lugar con el proyecto ARBEM en la categoría de prototipos informativos. En la categoría de prototipos cultura ecológica y conservación del medio ambiente, el equipo de estudiantes llamado Art Attack Pandilla del plantel Peribán lograron el primer lugar con el proyecto Evaluación de Bioprotector, el cual es un repelente para plagas en cultivos, esto por mencionar algunos. Ahí los directivos de CECITEM Michoacán reconocieron el talento y trabajo que realizaron los estudiantes y docentes en este evento, teniendo la certeza que realizarán un excelente papel a nivel nacional. Guadalupe Becerril, SM Noticias. Y con esta información llegamos al final de SM Noticias. Un saludo a las personas que nos siguen a través de Facebook. Recuerde que le mantenemos también a través de esta herramienta informado y desde luego a nombre de toda la producción que hace posible este espacio, agradecemos el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Socio. Actuamos empáticamente desde tu mirada, intereses y necesidades. Tú como nuestro centro y motor, y en apego a nuestros principios cooperativos,